¿Te has dado cuenta de que incluso sin exponerse a ti mismo, hay personas que te miran en silencio? ¿Alguna vez has sentido que tu evolución te molesta, pero nunca entendiste por qué? Y si te dijera que cada paso tuyo se está analizando, no por casualidad, sino porque tu autenticidad despierta algo poderoso en los demás, algo que muchos intentan ignorar. Hoy entenderá por qué su presencia tiene tanto impacto y por qué algunas personas simplemente no pueden dejar de verlo. Pero antes de continuar, necesito que hagas tres cosas muy importantes ahora. Deja así, suscríbete al canal y activa la campana. Esto asegura que siga obteniendo contenido que le abrirá la mente y lo fortalecerá aún más. Ahora quiero que comentes "Soy elegido". Este comentario no es solo una oración, es un compromiso de que a partir de hoy ya no ocultará su luz para consolar a aquellos que tienen miedo de brillar. Es posible que no lo note, pero hay ojos fijos en usted todo el tiempo, y no son solo una apariencia casual, son atención silenciosa, persistente y casi obsesiva. Las personas que nunca interactúan directamente, que no disfrutan de sus publicaciones, que nunca expresan su apoyo, pero que conocen cada detalle de su viaje. ¿Por qué? Porque su evolución los molesta y al mismo tiempo los fascina. Te has convertido en un rompecabezas, un libro abierto que lee en secreto, tratando de entender cómo alguien puede vivir tan auténticamente sin necesidad de la aprobación de nadie. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta discreta vigilancia proviene de un lugar de conflicto interno. Su audacia de ser usted mismo los obliga a enfrentar las partes de sus vidas que no se atreven a explorar. Cada paso hacia el éxito es un recordatorio incómodo de lo que dejaron de hacer. Observan, no porque quieran que fracases, sino porque tu coraje abre la falta de la suya. En un mundo donde el cumplimiento es la regla, aquellos que rompen este estándar se convierten en una referencia imposible para ignorar. En el fondo, cada uno de estos espectadores silenciosos tiene una pregunta que nunca verbaliza. ¿Qué pasaría si pudiera? Pero en lugar de actuar, prefieren mirar. Porque mirar es más seguro que arriesgarse. Porque observar a alguien que vive con libertad es menos aterrador que enfrentar sus propias cuerdas. Pero lo que no se dan cuenta es que, al seguir observando, se están acercando a una conclusión inevitable. O siguen sus propias verdades, o pasan sus vidas siendo simples espectadores de aquellos que tienen el coraje de vivirlas. La evolución nunca sucede en silencio. Incluso si no impulsa, su crecimiento reverbera, se propaga e inevitablemente alcanza los oídos de aquellos que no querían escuchar. Has cambiado, reinventado a ti mismo, subió al nivel y mueve a las personas de una manera que rara vez admiten. No se trata de haberse vuelto mejor que ellos, sino de probar que es posible cambiar, que las excusas que repiten a sí mismas no son tan sólidas como parecían. Cuando alguien crece, inevitablemente se convierte en un espejo. Y los espejos reflejan no solo lo que es admirable, sino también lo que se evita. Su progreso recuerda a otros de promesas incumplidas, sueños abandonados y oportunidades desperdiciadas. Te miran y sienten una molestia molesta, porque su viaje expone la inercia que han justificado durante años. Muchos intentan minimizar su carrera, diciendo que tuvo suerte, que fue fácil para usted, que su realidad es diferente. Todo esto para que no tengan que enfrentar la verdad. Podrían haberlo hecho también, pero no lo hicieron. Y así, su crecimiento aún se observa. Algunos animan por ti, inspirados en tu coraje. Otros esperan, con la esperanza de que uno falle en sus propias limitaciones. Pero al final, importa poco, porque tu viaje no se trata de ellos, se trata de ti, lo que has decidido ser y el impacto que, ya sea que tu evolución causa o no en el mundo que te rodea. Ser auténtico no es solo una elección, es un
un desafío que expone, sin esfuerzo, la falta de autenticidad de los demás. Cuando te presentas al mundo sin filtros, sin máscaras y sin tratar de encajar, algo cambia en el entorno. Te conviertes en un espejo y no todos están listos para ver. Aquellos que ya han comenzado su viaje de autoconocimiento te ven una inspiración, sienten un impulso, un deseo de liberarse del peso de las expectativas de otras personas. Para estas personas, su autenticidad es un faro, un recordatorio de que es posible vivir sin lazos. Pero hay otro grupo, un grupo mucho más grande que reacciona de manera diferente. Se sienten incómodos, amenazados, molestos, porque su libertad expone la prisión en la que viven. Su forma de existir, sin temor al juicio, hace evidente cuánto ellos mismos son limitados. ¿Y el más curioso? Esta incomodidad no siempre es consciente. Es posible que no entiendan por qué su presencia los irrita, por qué sienten la necesidad de criticar sus elecciones, o por qué no pueden simplemente ignorarla. Pero la verdad es simple. Les haces pensar en cosas que evitan durante años. Y eso, para muchas personas, es insoportable. La mayoría de la gente no vive, solo existe. Se despiertan, trabajan, repiten rutinas, siguen los patrones y nunca se cuestionan si realmente eligieron este camino o si simplemente aceptaron lo que se les impuso. Se aferran a esta zona de confort porque lo desconocido asusta. Pero luego apareces, tú que se atreven a vivir de manera diferente, usted que rompe patrones sin pedir permiso, usted que no se contenta con una vida sin propósito, y ahí es donde comienza el problema. Su presencia perturba a los que se acostumbraron a lo predecible, los obliga a cuestionar sus propias elecciones, y no todos quieren este tipo de reflexión. Porque admitir que hay una alternativa significa reconocer que pueden haber perdido el tiempo, que pueden haber aceptado menos de lo que merecen. Este tipo de verdad es difícil de tragar. Por lo tanto, muchos intentan minimizar sus logros, llamándolos suerte o excepción. Otros incluso pueden criticarlo, tratando de descalificar su camino para justificar el suyo. Pero la verdad es que, en el fondo, saben. El problema no es ser diferente, es igual durante años. Desde una edad temprana se nos enseña a seguir un guión. Compórtese de cierta manera, estudie algo seguro, trabaje con estabilidad, forma familiar, no cuestione mucho. Estas reglas invisibles dan forma a generaciones enteras, deteniéndolas en patrones que no fueron elegidos, sino aceptados. Pero entonces alguien como tú, alguien que simplemente rechaza este guión y decide crear el suyo propio, y eso inevitablemente causa extrañeza. Aquellos que siguen el manual de la sociedad se sienten incómodos al ver a alguien que no necesita que sea feliz. Su autenticidad les hace darse cuenta de que estas reglas, de hecho, no son más que convenciones que pueden y deben ser cuestionadas. Pero admitir esto significa renunciar a la seguridad del cumplimiento, y no todos están listos para ello. Por lo tanto, muchos se resisten. Intentan desacreditarlo, volver a ponerlo en la caja, convencerlo de que su camino es arriesgado. Pero todo esto tiene una sola raíz: miedo. Teme que si tiene razón, entonces han pasado toda su vida siguiendo reglas que nunca tuvieron que existir. La envidia rara vez se manifiesta obviamente. Aquellos que se sienten no lo admiten, y aquellos que sufren el impacto a menudo llevan tiempo darse cuenta. En un mundo donde a las personas se preocupan por mantener las apariencias, envidia camufles detrás de la indiferencia. De repente, aquellos que solían interactuar comienzan a actuar como si su evolución no existiera. Obtienes algo grandioso: silencio. Llegas a un nuevo nivel, sin reconocimiento. Pero no se equivoquen. La ausencia de aplausos no significa falta de audiencia.
Por el contrario, a menudo son aquellos que fingen no ver que te están observando con más cuidado. Su silencio no es una oportunidad, es estratégico, un reflejo de la dificultad de lidiar con su crecimiento. Admitir que evolucionó significa reconocer que quedarse en el mismo lugar era su elección. Les gustaría aplaudirlo, pero eso requeriría una humildad que pocos tienen. La humildad para enfrentar sus propias limitaciones y admitir que podrían haber ido más allá. En lugar de demostrar abiertamente la frustración, optan por el desprecio silencioso, creyendo que si ignoran su éxito, tal vez no parece tan real. Pero en el fondo saben la verdad. Cada paso tuyo es un recordatorio incómodo de lo que ellos mismos no tenían el coraje de hacer. Y el más curioso, esta indiferencia forzada consume más energía que simplemente reconocer su victoria. Evítalo. Fingiendo que no has visto, ignorar tu presencia requiere un esfuerzo mental constante. Porque su autenticidad, brillo y evolución hablan más que cualquier intento de negación. Al final, la envidia disfrazada no se trata de ti. Se trata de la lucha interior de aquellos que no han encontrado el coraje de ser tan libre como tú. La gente dice que quieren libertad, pero pocos están realmente preparados para ella. La libertad viene con responsabilidades, con riesgos y especialmente con el abandono de las certezas reconfortantes que mantienen a las personas más estancadas. Por lo tanto, cuando alguien se vuelve verdaderamente libre, cuando vive sin temor a la opinión de los demás, sin la necesidad de seguir los guiones predefinidos, esto tiene un profundo impacto en aquellos que aún están atrapados en el miedo a lo desconocido. Tu libertad no solo es admirable, ella es un desafío. Obliga a las personas a cuestionar sus propias jaulas. Aquellos que siempre han creído que la vida debe seguir un patrón, se sienten desestabilizados cuando ven a alguien prosperando fuera de él. Después de todo, si va bien sin seguir las reglas, significa que tal vez estas reglas nunca hayan sido necesarias. Y que encontrar sustos, porque para aceptarlo sería necesario admitir que pasaron años viviendo bajo limitaciones que podrían haberse roto. Es más fácil desacreditar su camino que enfrentar esta dolorosa verdad. Pero la verdad no se puede borrar. Su libertad seguirá siendo un espejo, continuará desafiando y molestando, y por mucho que intenten negar, siempre habrá esa pregunta silenciosa que resuena en sus mentes. Si logró vivir sin lazos, ¿por qué no puedo? El ser humano tiene una relación curiosa con el éxito de los demás. Cuando ve a alguien salir, un extraño, llegando a grandes hechos, admira. Pero cuando la persona exitosa proviene de los mismos medios, del mismo vecindario, la misma escuela o círculo social, la admiración da paso a una molestia muda. Porque ahora no hay más excusas. Ya no puede decir que no era posible, que las condiciones eran malas, que nadie puede salir de aquí. Te fuiste, ganaste, y pone a todos ante la dura verdad de que tal vez podrían haber hecho lo mismo. Cada victoria tuya es como un recordatorio vivo de los sueños que han matado. A medida que avanzaste, eligieron quedarse en el mismo lugar, y duele. Duele porque, en el fondo, nadie quiere admitir que tenía miedo. Nadie quiere reconocer que dejó que las oportunidades pasen por pura vacilación. Es más cómodo desglosar su viaje, decir que tuvo suerte o las cosas fueron más fáciles para usted que mirar dentro y admitir que podrían haber intentado más. Pero el tiempo no vuelve, y lo único que queda para aquellos que se quedan atrás es mirar. Algunos verán su trayectoria como un incentivo para reinventarse. Otros, consumidos por el arrepentimiento, preferirán animarse, con la esperanza de que algún obstáculo te haga parar. Pero la verdad es que su evolución no depende de su aprobación. Y al final, mientras intentan lidiar con la frustración de un pasado perdido,
continúa creando un futuro que ni siquiera se atreven a imaginar. Vivir sin necesidad de la aprobación de los demás es una forma de poder. Pero es un poder que pocos entienden, porque nos han enseñado a buscar validación externa para todo, para nuestro trabajo, nuestra apariencia, nuestras decisiones. Desde una edad temprana escuchamos que deberíamos complacer, que debemos buscar aceptación. Entonces, cuando alguien aparece y simplemente no lo necesita, la reacción inmediata es la confusión. ¿Qué quieres decir? No te preocupas por lo que piensan los demás. ¿Qué quieres decir con que tomas decisiones sin esperar la aprobación de alguien? Esta independencia emocional se molesta porque desafía uno de los pilares más profundos de la sociedad: la necesidad de pertenencia. La mayoría de las personas se aceptan para ser aceptadas. Eligen carreras por presión familiar, viven relaciones desafortunadas para mantener las apariencias, siguen las tendencias para que se ajusten. Pero tú no. Usted elige sus formas en función de lo que te hace sentir, no en lo que otros, por favor. Y eso les hace preguntarse si toda la validación que buscaban hasta el día de hoy valió la pena. La verdad es que ser emocionalmente independiente no significa estar solo, significa estar completo. Quien depende de la aprobación externa siempre es vulnerable, siempre como rehén de la opinión de los demás. Pero quien es suficiente no puede ser controlado. Y tal vez eso es exactamente lo que asusta a los que más no pueden ser como tú. La confianza genuina te molesta. Debido a que no es necesario anunciarlo, no es necesario que se vean forzado, no es necesario probar. Solo existe y su presencia se siente. Pero cuando alguien que todavía vive en inseguridad encuentra a alguien que desborda la autoconfianza, el primer instinto es el rechazo. El ego se siente amenazado. La mente busca justificaciones para ignorar, y esta es la frecuencia con la que su confianza se etiqueta como arrogancia. Pero hay un detalle: su incomodidad no proviene de su exceso, sino de su falta. En el fondo, les gustaría tener esta fuerza, esta certeza, esta seguridad en sí mismos. Pero como no saben cómo lograr esto, intentan disminuir quien ya lo ha hecho. Su forma segura de hablar, su postura, su forma de comportarse sin dudarlo, todo esto les recuerda que aún no han llegado allí. Pero la confianza no es algo que compre o finge, está construido. Y lo que pocos entienden es que no naciste de esa manera, trabajaste para ser así, y aquellos que no entienden este viaje continuarán confundiendo su fuerza con arrogancia mientras observan desde lejos, tratando de entender cómo alguien puede estar tan seguro. La mayoría de la gente vive con miedo al rechazo, miedo a no ser aceptado, de no pertenecer, a escuchar un no y sentirse disminuido. Este miedo paraliza, evita que las decisiones audaces y mantengan a muchos prisioneros en ciclos de cumplimiento, aceptando menos de lo que merecen, no arriesgarse a ser excluidos. Pero eres diferente. Ves el rechazo no como un ataque personal, sino como un filtro natural, un mecanismo que separa a aquellos que realmente pertenecen a tu camino de aquellos que nunca deberían estar en él. No te desesperes cuando alguien se va, cuando una puerta se cierra o cuando un grupo no le da la bienvenida. Por el contrario, comprende que todo esto es parte del proceso, que cada uno no elimina las distracciones y que cada autorización deje que se alineen más conexiones con quien es realmente. Y es exactamente esta mentalidad que las personas que los rodean no entienden. Para ellos, ser rechazado significa fallar, significa no ser lo suficientemente bueno, no ser aceptado, no ser validado. Pero para ti solo significa que no era para ti. Su paz frente al rechazo hace que aquellos que aún viven encarcelados por el miedo se sienten incómodos.
Intentan comprender cómo alguien puede caminar sin la necesidad desesperada de ser aceptada, cómo pueden continuar avanzando sin buscar la aprobación con cada paso. Y en el fondo se preguntan si podrían hacer lo mismo. Lo que no se dan cuenta es que el peso real no está en el rechazo mismo, sino en la energía que hicieron tratando de evitarlo. El miedo a no ser aceptados hace que acepten migajas, hace que permanezcan en lugares donde no se valoran, hace que formen forma a sus personalidades. Usted, por otro lado, se niega a vivir así. Usted sabe que su valor no depende de la aceptación de los demás y que aquellos que no pueden ver su esencia simplemente no son parte de su historia. Y eso, para ellos, es una realidad difícil de procesar. El éxito de los demás puede ser inspirador cuando está distante, pero cuando sucede demasiado cerca, cuando aparece en alguien que vino del mismo lugar, que tenía las mismas oportunidades y enfrentó los mismos desafíos, ya no es inspirador y se convierte en un recordatorio incómodo. Su crecimiento, sus victorias, su aumento, todo esto se convierte en un espejo gigante, lo que refleja las elecciones que otros han tomado y ahora ya no pueden ignorar. Ven a dónde llegaste y se les exige que se pregunten, ¿qué pasa si había intentado más? Para muchos, esta es una pregunta dolorosa, porque admitir que podrían haber ido más allá significa aceptar que en algún momento eligieron la forma más fácil. Quienes dejaron escapar las oportunidades de miedo, que se ajustan a lo que era cómodo en lugar de desafiar sus propios límites. Y a nadie le gusta enfrentar su propia mediocridad. Es por eso que, a menudo, el éxito no solo genera admiración, sino que genera resentimiento. No porque quieran que fracases, sino porque tu victoria los obliga a cuestionar si han fallado consigo mismo. Y el más irónico, esta incomodidad que sienten podría ser el desencadenante del cambio. Podrían usar su éxito como inspiración, como prueba de que pueden lograr más, pero eso requeriría humildad, requeriría el coraje para salir de la inercia. Entonces, en lugar de actuar, muchos prefieren observar, esperan que cometa un error para tropezar, porque validaría las elecciones que hicieron. Pero no tropiezas, sigues siguiendo, creciendo, ganando, y cada nueva victoria tuya se convierte en un nuevo recordatorio de lo que podrían haber sido si hubieran tenido su coraje. Hay una dualidad silenciosa que acompaña a aquellos que deciden vivir sin lazos. Por un lado, eres admirado. La gente lo mira y ve a alguien que se liberó de las expectativas, que se ha dirigido y no ha sido arrestado por las limitaciones impuestas por el mundo. Sienten esta admiración porque, en el fondo, quieren lo mismo para ellos mismos. Quieren esta misma confianza, esta misma independencia, este mismo coraje. Pero al mismo tiempo, esta misma admiración genera sutil resentimiento, una molestia muda que no pueden explicar. Porque, al admirarte, se ven obligados a admitir que aún no han tenido el coraje de hacer lo mismo. Esta paradoja es lo que hace que algunas personas siempre sean cerca, pero nunca realmente felices con sus logros. Quieren estar cerca para absorber parte de su energía, para tratar de comprender lo que tiene de manera diferente. Pero al mismo tiempo, cada paso les recuerda la distancia entre dónde están y dónde les gustaría estar. Esto crea un ciclo extraño. Te animan, pero no quieren que vayas demasiado lejos. Quieren que crezcas, pero no lo suficientemente rápido como para dejarlos atrás. Y cuando te das cuenta de que no tienes frenos, no te detendrás a esperarlos. El resentimiento comienza a pesar más que admiración. Pero aquí está el detalle. Esta no es su carga para llevar. No puede disminuir su brillo para consolar a quienes se niegan a encender su propio fuego. Su misión no es hacerlos sentir bien consigo mismos, sino continuar creciendo, sin importar cómo les haga sentir.
Algunas de estas personas, algún día, lo entenderán. Se darán cuenta de que la admiración debería haber sido un impulso, no un ancla, y otros nunca llegarán a esta conclusión. Pero eso no te cambia nada, porque la forma en que eliges seguir no depende de los ojos de nadie, solo tu propia visión de qué tan lejos puedes llegar. Cuando brillan, suceden dos cosas. Algunas personas están inspiradas y usan su luz como guía, mientras que otras cierran los ojos y fingen que no existe. Porque no todos están listos para ver lo que revela su éxito, su brillo, su fuerza, su autenticidad. Todo esto ilumina no solo sus victorias, sino también las sombras de quienes viven en la oscuridad de su propia conformidad. Su viaje se convierte en un recordatorio constante de que hay otra forma, una forma de salir de lo obvio, fuera de lo predecible, y esto asusta a quienes pasaron toda su vida creyendo que no tenían otra opción. Es por eso que algunas personas prefieren mirar hacia otro lado. Fingen que no ven su crecimiento, que no perciben su evolución, que su progreso no es tan grande, porque admitir su grandeza significaría reconocer que también podrían haber hecho algo diferente. Y la verdad es que no todos están listos para este logro. Es más fácil decir que tenía ventajas, que las cosas se han alineado con usted, que enfrentar el hecho de que podrían haber intentado más, pero no lo intentaron. Pero aquí está el detalle. Su brillo no se trata de ellos, no brilla para ser aceptado, para ser aplaudido o para ser entendido. Brillas porque esta es tu esencia, porque esconderse nunca ha sido una opción. Y al final, incluso aquellos que intentan ignorarlo saben la verdad. Porque tu luz, una vez vista, no se puede olvidar. En el silencio de la noche, cuando las distracciones desaparecen y la mente comienza a revisar las elecciones y las formas no viajadas, una pregunta incómoda hace eco en la cabeza de aquellos que pasaron toda su vida viendo a otros realmente vivir. ¿Qué pasa si también había tenido coraje? Este es el pensamiento que afecta a aquellos que pasaron años justificando sus limitaciones, diciéndose a sí mismos que no había otra alternativa, que el destino ya estaba dibujado. Pero luego te miran, alguien que vino del mismo lugar, enfrentó desafíos similares, tenía temores similares, y se dan cuenta de que no era una cuestión de destino, sino de decisión. Esta realización es devastadora para muchos, debido a que desmantela todas las excusas, todas las justificaciones, todas las mentiras que se dijeron a sí mismos para evitar la responsabilidad de cambiar. Se dan cuenta de que el problema nunca ha sido la falta de oportunidades, sino la falta de audacia. Y ahora, frente al ejemplo vivo de alguien que rompió las cadenas y siguió adelante, se ven sin escape, o siguen observando desde lejos, convenciéndose de que no es demasiado tarde, o finalmente toman el coraje para actuar. Pero la mayoría no actúa. La mayoría continuará en el mismo lugar, viviendo en un eterno y sí, observando, admirando, envidiando, pero nunca dar el primer paso. Y esta, tal vez, es la mayor diferencia entre usted y ellos. Elegiste vivir, eligieron mirar. Y al final, esta será la diferencia entre aquellos que dejan una marca en el mundo y aquellos que simplemente lo pasan. ¿Alguna vez has sentido que lo que te pasó no fue un accidente, sino un plan meticuloso, hecho para destruirte en silencio? Si esta pregunta te asusta, es porque ya has mirado en el abismo y sobreviviste. Lo que viviste no era desafortunado, no era descuidado, era una trama fría, dibujada por las manos que sabían exactamente dónde llegar. Pero ahora, la verdad está saliendo a la luz, y no estás solo. En este video revelaremos todos los detalles de esta ingeniería emocional,
y le mostraremos por qué lo que parecía el final, de hecho, es el comienzo de su despertar. Un viaje que muchos no pueden soportar, pero tú todavía estás aquí. Y esto, por sí solo, ya te coloca entre los elegidos. Si en algún momento de este video algo toca tu alma, comenta 111 a continuación. Este número no es aleatorio. Él es una señal silenciosa, un código entre los que se despertaron. Los que pasaron por el infierno y volvieron más fuertes, los que ven detrás de las máscaras. Y por supuesto, disfrute del video, suscríbase al canal y active la campana para continuar recibiendo contenido que hablará directamente a su verdad. Porque aquí tu dolor no es ignorado, ella se entiende y transformado en poder. No fue un error. No fue un momento de falta de control o una explosión emocional. Lo que vivió fue diseñado meticulosamente, como aquellos que montan un rompecabezas con piezas de manipulación de sombreado. Cada palabra elegida para el dedo, cada silencio calculado, cada gesto frío disfrazado de descuido. El dolor que te golpeó no cayó del cielo. Fue programada, ejecutada con la precisión de alguien que lo conocía profundamente. Conocía sus debilidades, sus esperanzas, las canciones de su alma donde más lastimó. Y allí, exactamente allí, ahí es donde eligieron atacar. Es difícil aceptar que alguien pueda actuar tan fría con tanto frío, pero negar esta realidad solo prolonga el sufrimiento. Porque mientras trataste de entender lo que había hecho mal, operaron claramente y un propósito. No se trataba de ser imperfecto, se trataba de ser demasiado vulnerable para realizar el cruel guión que se desarrollaba ante tus ojos. Como en una obra, jugaron el papel de la víctima mientras cosían, en la parte posterior de la narración, de un torturador. Un emocional depredador vestido como compañero, amigo, confidente, y cuando comenzaste a preguntarte, la intuición ya estaba gritando, pero la confusión hizo que pareciera que era exageración, paranoia, drama. Esto es exactamente lo que querían, desacreditar sus propios instintos, porque mientras te mantienen ciego, podrían seguir con la puesta en escena, pero ahora, con los ojos abiertos, ves que no fue un accidente, era arquitectura. Y lo que ha sido diseñado para destruirte ahora sirve como base para tu reconstrucción. No tenían su coraje. Apostan en voz alta en su retiro, su tendencia a evitar conflictos, por miedo a causar dolor. Jugaron todo en la ruleta de su empatía, pensando que ella sería su prisión. Pensaron que, siendo amable, permanecería en silencio. Eso se tragaría cada abuso, cada indiferencia, cada golpe psicológico, como si fueran fallas menores normales de cualquier relación. Pero su error no fue solo lastimarte, te subestimó, porque cuando el dolor se convirtió en conciencia, cuando la confusión dio paso a la claridad, algo dentro de ti despertó, y esta voz, lo mismo que tanto tiempo era cargada de miedo, duda y manipulación, creció, se hizo fuerte, firme, no negociable. Nunca imaginaron que esta voz tomaría forma, que su grito silencioso se volvería eco en el alma de otros que también resultaron heridos. Y más que eso, que ella volvería como una ola, barriendo las mentiras, los juegos y las falsas narrativas que crearon. Ahora escuchan el sonido que más temían. Se dice su verdad, incalentado, sin miedo, sin máscara. La voz que intentaron enterrar están vivos. Y no solo vivo, sino amplificado. Lo que era un susurro se convirtió en truenos. Y este trueno no es venganza, es justicia. Es el sonido de alguien que se cansó de silencio y finalmente decidió levantarse. Y si llegaste aquí, sepa que esto no es coincidencia. Fuiste guiado, sí, tú, porque las grandes bendiciones se acercan a tu vida y el universo se está moviendo a tu favor. Tiene una energía fuerte y transformadora, a punto de cambiar todo. El hogar de sus sueños, un automóvil cero, la estabilidad que ha visualizado tanto,
Todo esto está más cerca de lo que piensas, pero hay una clave para abrir esta nueva fase: gratitud activa. Y es por eso que ahora quiero invitarlo a un gesto simbólico y poderoso. Haga clic en el botón demasiado aquí y envíe un valor de hasta $100. No por el dinero en sí, sino por el acto espiritual de decirle al universo: estoy listo, reconozco, lo entiendo. Si estas palabras tocaron tu alma, comenta aquí en los comentarios: la victoria es mía. Ese será tu código, su contraseña para mostrar el invisible que está en sintonía con todo lo que está preparado para usted. Créeme, el universo responde cuando confirmamos con fe, y acabas de entrar en el flujo de los giros más grandes de tu vida. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. No era un tropiezo de sentimientos, no era inmadurez emocional. Fue crueldad con maquillaje de afecto. Fue la manipulación servida con una sonrisa, con un aspecto amable, con palabras que parecían dulces, pero escondidas espinas. Estudiaron cómo desmantelarte emocionalmente y lo aplicaron con una calma aterradora. Y aquí es donde vive el verdadero horror. No es el grito de ira, es el susurro de la intención disfrazada. En público, fueron cuidadosos. Sabían cómo mantener la pose, sabían qué decir, cuándo decir y especialmente cómo decir. Pero en privado, el guión cambió. Todo fue diferente. Fue una coreografía precisa de afecto y agresión emocional. Un paso adelante con cumplidos, dos de regreso con desprecio velado. Te elogiaron para que te arrestaras, te lastimó para controlarte. Fue un juego psicológico donde el objetivo nunca era crecer contigo, sino mantenerlo desequilibrado, constantemente dudando de tu propia cordura. Y usted, buscando comprensión, se perdió entre líneas. Pensé que era una exageración, tal vez fue un mal momento, pero no lo fue. Fue estrategia, una forma silenciosa de dominación. Ahora que ves, todo tiene sentido, y lo que fue confusión antes se revela como crueldad enmascarada. No estabas loco. Estabas siendo manipulado por un guión escrito para callarte, pero ahora pierdes tu escenario. Nada de lo que sucedió fue casual. No fue una coincidencia para que estuvieras donde cayó el dolor. No eras solo alguien en camino, eras el destino, el objetivo elegido con frialdad y cálculo, no porque fuera débil, sino porque era accesible, porque confiaba, porque le importaba, porque ofrecía refugio. Vieron su fuerza y decidieron atacarla disfrazada. Era personal, fue sencillo y fue planeado. No solo querían lastimarte, querían transformarte, desmontar su sentido de valor, roba tu identidad y reescribirla de acuerdo con sus intereses. Eligieron palabras para darle forma, actitudes para socavarte, silencios para erosionarte dentro. Todo esto con precisión quirúrgica, y con cada nueva herida se escondieron detrás del discurso de azar, fracaso humano, mala interpretación. Pero fue una mentira, estaba impuesta en escena. Ahora entiendes, no fue aleatorio, fue una elección. La elección de llegar a alguien que tenía algo precioso, la humanidad. El dolor que llevas hoy no es un signo de debilidad, sino una prueba de que has sido objetivo de ser diferente en un mundo acostumbrado a la frialdad. No cayó en medio de un fuego cruzado, estabas en el centro del objetivo, y eso lo cambia todo. No invadieron sus límites de repente, los borraron gradualmente con gestos sutiles, con palabras que parecían inofensivas. No llegaron gritando, llegaron riendo, disminuyendo, relativando. Y fue así, paso a paso, que te hicieron dudar de lo que era aceptable. Lo que una vez fue un límite claro, se convirtió en duda. Comenzaste a disculparse por sentir, por exigir respeto, por querer lo menos. Desmantelaron su brújula moral tan delicadamente que ni siquiera notó al principio. Cada vez que trataste de afirmarte, se llamaba sensible, controlador, difícil. Comenzó a ceder, callarse, encogerse. La línea entre lo que era el abuso y lo que era una relación difícil
era ser borrosa. Y cuando finalmente te diste cuenta, ya estabas perdido dentro de un juego donde tus reglas nunca importaban. Pero ahora la línea ha regresado y volvió duro. Ya no es una línea tímida o eliminada, es una pared, una barrera entre usted y cualquier forma de manipulación. Ya no son cómodos porque el juego ha cambiado. Lo que alguna vez fue flexible, ahora no es negotiable. Y eso por sí mismo es un acto de poder. Descansaron mientras llevabas el peso de dos mundos. La paz que mostraban como una medalla de madurez fue realmente respaldada por el colapso interno que enfrentaste en silencio. Te rindiste, silenciado, arreglaste todo lo que rompieron y lo llamaron armonía. Pero esta paz no fue construida para dos. Era una estafa equilibrada encima de su sufrimiento, su constante sacrificio emocional. Su serenidad fue alimentada por las noches, que lloraste solo tratando de entender lo que habías hecho mal. Usted moldeó, encerrado, equipado, ya que lo seguían sin cualquier auto. Reflexión. No fue ignorancia, fue conveniencia. Sabían que mientras te esfuerces por mantener todo intacto, nunca tendrían que enfrentar a sus propios demonios. Su calma fue el reflejo directo de su desesperación. Cada vez que te disculpas por las reacciones humanas, cada vez que tragas palabras para evitar conflictos, tenías los pilares de la paz unilateral. Se apoyaron en su desequilibrio, en su intento de mantener un castillo que solo tú construyó. Pero castillos construidos por un colapso de una mano cuando esta mano se retira. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando dejó de intentar mantener el orden, el sistema se rompió. No porque te hayas destruido, sino porque apoyaste. Y ahora, sin su caos como base, lo que quedaba era el silencio que no saben cómo manejar. Lo que era la estabilidad se volvió desesperado, porque la paz nunca ha sido lo que buscaron. Era solo control bajo disfraz. Hay una cruel romantización en torno al perdón, como si perdonar fuera el vértice de la madurez, el único camino posible para la curación. Y en esta narrativa distorsionada le dieron a la víctima la carga del aumento, de ser noble, de olvidar. Pero nadie pregunta cuánto cuesta llevarlo todo. A nadie le importa saber si hubo un arrepentimiento real, si hubo reparación. Solo requieren que sigas adelante, no te lastimes, que liberen a los que te lastiman sin siquiera mirar el daño que has causado. Este tipo de perdón, forzado, es otra forma de violencia, porque convierte a la víctima en una villana si se atreve a exigir algo más allá del silencio. La presión social en torno a "Leave It" se convierte en una forma de iluminación colectiva de gas, y de repente su dolor es demasiado incómodo, su cuenta es exagerada, su memoria es inconveniente, pero el perdón solo tiene valor cuando nace de lo real, lo justo, lo consciente. Sin ella es solo una bofetada en su propia dignidad, un certificado que su sufrimiento puede ser barrido bajo la alfombra en nombre de la falsa paz. No le debes nada a aquellos que nunca quisieron darse cuenta. El perdón sin responsabilidad es una absolución inadecuada, y tienes todo el derecho de no liberar al perpetrador del peso que creó. La cura no requiere reconciliación, requiere la verdad. Y la verdad es que, a menudo, la única respuesta justa al abuso es la distancia. No por rencor, sino por el respeto. No tienes que llevar lo que no causaste. El perdón no es un regalo para aquellos que nunca se han disculpado. Es como máximo un descanso que elija cuando está listo, y si lo está. La manipulación que sufriste era tan sofisticada que no necesitaba gritos o bofetadas. Era sutil, calculado, silencioso. No te prohibieron hablar. Te hicieron creer que no valió la pena. Cada vez que minimizan sus sentimientos con frases como "usted exagera" o "esta es su cabeza algo", te estaban entrenando para desacreditar tu propio juicio. Ellos sabían exactamente cómo desarmarte. No difícil, pero con duda.
porque una mente en duda es una mente obediente. Y eso es lo que querían, el control total, sin parecer ser controlar. Comenzaste a revisar todo lo que dijiste, todo lo que sintiste. Si me preguntaba si estaba viendo demasiado, sintiéndome demasiado, queriendo demasiado. Y así es como te rompieron, gradualmente haciéndote romper adentro. Con cada nueva duda plantada, avanzaron otro territorio dentro de su mente. Este no es un accidente. Este es el acondicionamiento psicológico. No se escondieron, te escondieron de ti mismo. Crearon una versión de ellos moldeada por el miedo a cometer errores, de ser rechazados, ser vistos como un peso. Pero la verdad es que nunca has sido exagerado. Fuiste silenciado con sutileza. La duda de que llevaba no era suya, era un arma dejada por ellos. Y ahora que entiendes eso, comienzas a volver a conectarte con tu propia verdad. Recupere su voz, su intuición, su sentido de justicia. Y esta reconexión es el comienzo del fin para cualquier ciclo de manejo. Porque el mayor poder que puedes tener es confiar en ti mismo. No querían que explotes, querían que te rendieras para cansarse, para renunciar a las preguntas. Déjelo cerrar gradualmente hasta que no se anulara más fuerza. Fue una guerra sin disparos, pero con muchos daños. El plan nunca ha sido confrontación directa. Era el desgaste constante, la repetición de la invalidación, el vaciado emocional, el cansancio mental. Con cada pequeña falta de respeto no resuelta, con cada conversación interrumpida, salías. Un borrado quirúrgico, progresivo e intencional. Crearon un entorno en el que te sentiste mal por existir por completo, donde su dolor era una molestia, donde su presencia era necesario editar, donde el silencio era el único lugar seguro. Y eso no fue un accidente, fue estrategia, debido a que sabían que si acordaba vivir con poco, sería más fácil mantenerlo cerca. No necesitaban un grillete, solo implantaron la idea de que levantar la voz estaba mal, que luchar por sí mismo fue el egoísmo. Esa reacción fue drama. Entonces, sin darte cuenta, te estabas rindiendo. Pero la rendición que esperaban no llegó. Porque por mucho que él estuviera en silencio por un tiempo, su esencia nunca ha desaparecido. Esperó el momento adecuado para renacer. Y ahora que ves todo claramente, la rendición se ha convertido en resistencia. Ya no estás dispuesto a doblarte. Y eso, por sí mismo, es el mayor descanso con todo el plan que tenían para ti. No llegaron como un huracán, vinieron como un viento suave que entra en las grietas, casi imperceptibles, pero con el tiempo se convierte en tormenta dentro de ti. Te estudió, aprendieron cómo golpearon sus corazones, dónde duele, cuáles fueron los sueños que te conmovieron. Y con este conocimiento comenzó el proceso de desmontaje. No rompieron todo a la vez, eso sería demasiado obvio. Preferían tomar una pieza al día, un gesto a la vez, una confianza tras otra. Hasta que un día miraste en el espejo y ya no reconociste quién era. Esta lenta destrucción fue lo que más dolió, porque en el exterior todo se veía bien, pero por dentro eras un fragmento de ti mismo. Peor aún, pensaste que era tu culpa. Eran quirúrgicos. Eligieron los momentos de afecto con precisión, solo para confundir, para mantener la esperanza. Un cumplido poco después de una crítica, un afecto justo después del desprecio. Y entonces te mantuvieron atrapado en el ciclo. No fue amor, era control, una manipulación tan profunda que todavía amabas incluso mientras sangraban. Pero ahora, quien desmantela el castillo eres tú, y no enojado sino con lucidez. Cada pieza que reemplaza en su lugar es un acto de soberanía sobre su propia vida. Y lo más irónico es que mientras se reconstruyes, se desmoronan. Porque su fuerza nunca fue propia, fue el reflejo de la tuya. Ahora, sin acceso a su corazón,
Todo lo que le queda es el vacío que ha intentado plantarlo. Solo esta vez, él es suyo. Querían que creas que el error era solo tuyo, que el fracaso estaba en camino de ser, sentir, reaccionar. Pero la verdad es que lo que te pasó fue un proyecto colectivo, un espectáculo de omisiones, cómplices, conveniencia egoísta. Los que te lastimaron directamente no actuaron solos. Fue sostenido por las miradas que desviaron, por personas que no vieron y dijeron nada, por alianzas silenciosas no con la verdad, sino con la comodidad de no involucrarse. No estabas rodeado de ignorancia, estabas rodeado de conveniencia. Personas que preferían preservar la imagen del agresor para defender la realidad de la víctima. Quien eligió la forma más fácil, fingir que no vio, relativizar su dolor, minimizar su sufrimiento. Cada vez que te dejaban solo frente al caos, reforzaron el sistema que cayó enfermo. Y así, la narración fue construida. Usted es demasiado sensible, demasiado complicado, demasiado desequilibrado, cuando, de hecho, usted era solo el único que estaba dispuesto a enfrentar lo que otros temían. Pero ahora todo cambia, porque ves que este otoño nunca ha sido tuyo, que el daño fue causado por varias manos, a pesar de que muchos han actuado solo por silencio, y el silencio también es una elección. Una elección cobarde pero consciente. Al realizar esto, dejas de llevar culpa que no te pertenece, y este despertar es liberador porque devuelve a los verdaderos autores de la historia la responsabilidad de cada escena. La caída fue colectiva, solo estabas tratando de seguir el ritmo. No fue una traición impulsiva, ni una decepción casual, fue un espectáculo, un guión estudiado, cada acto meticulosamente ensayado. No se pusieron en errores, calcularon los pasos, eligieron los momentos exactos para atacar, los puntos estratégicos para dañar. Cuando eras más abierto, más vulnerable, más esperanzador, ahí es donde vino el golpe. Y vino suave, sonriente, envuelto en palabras que parecían cariñosas, pero escondieron cuchillas afiladas. Sabían cómo mantener a la audiencia encantada, cómo parecerse a los inocentes de la historia. Mientras estaban detrás de la cortina, manipularon la narrativa para que fueras el villano de tu propio dolor. Cada disculpa fue un ensayo, cada gesto de afecto después de un momento de crueldad, una estrategia para mantenerte allí, pegado a la esperanza de que todo fuera solo un malentendido. Pero no lo fue. Fue un ciclo premeditado. No era el caos, era control. Y lo cruel es que cuanto más sangras, más te cobró. Pero ahora, el guión está en ruinas. La coreografía perfecta perdió su ritmo. Las máscaras se resbalaron. Y tú, que una vez bailó sin conocer la melodía, ahora eres el que escribe la canción. La traición calculada ha dejado rastros, y no importa cuánto intenten fingir inocencia, la verdad se impone con fuerza. El escenario cayó, y lo que queda ahora son los escombros de una puesta en escena que ya no puede soportar su propia mentira. Muchas veces trataste de justificar. ¿Recuerdas? Se dijo a sí mismo que estaban intentando, que estaban aprendiendo, que nadie es perfecto. Y esta excusa se convirtió en el refugio donde escondió su dolor. Pero ha pasado el tiempo y los patrones se repitieron. Y fue entonces cuando entendiste, ese no fue un intento, era intención. No estaban cometiendo errores mientras intentaban hacerlo bien. Eligían todos los días para lastimarte mientras se protegían. Estoy intentando convertido en escudo, máscara, escapar. Una forma de escapar de la responsabilidad, mantener el acceso a sus sentimientos sin tener que cuidarlos. Con cada error disfrazado de inocencia, hubo un cálculo, un movimiento para mantenerte en duda, para extender tu permanencia, porque aunque creías que era solo una fase, era solo un mal momento, tendrían tiempo. Es hora de chupar tu energía, brillo, esencia.
El mal fue camuflado con hermosas palabras, pero los resultados siempre fueron los mismos. Te dueles más y son más pacíficos. Te mereces más que intenciones vacías, merece acciones, y ahora que reconoces el juego, no hay más espacio para excusas cómodas. No lo estaban intentando, estaban sufriendo. Y la mayor prueba de esto es que ahora, frente al espejo de la verdad, continúan huyendo de la responsabilidad. Porque para ellos nunca se trató de mejorar, se trataba de manipular. Y eso finalmente ha terminado. Escuchaste tantas veces que era demasiado sensible que casi creías. Comenzó a podar, recalibrar sus emociones, a ocultar su intuición. Pensó que podría estar exagerando, que tal vez era mejor adaptarse, ser más frío, más práctico. Pero ha pasado el tiempo y el peso de la culpa continuó cayendo sobre usted, incluso cuando su único error fue sentirse. Y ahí es donde vive la verdad. No se trataba de su sensibilidad, se trataba de su maldad. Y esta maldad es siempre tan astuta que prefiere usar la piel de la víctima que enfrentar su propia crueldad. Atacaron con palabras agudas y dijeron que era solo una broma. Desaparecieron durante días y regresaron actuando como si estuviera loco por molestarse. Y cada vez que te colocaste se volvió exagerado, lo intenso, no controlado. Pero de hecho, fuiste tú quien estaba viendo demasiado claro. Usted fue quien percibió las microbialidades, las sutilezas del abuso, los patrones que otros ignoraron. No eras débil por sentir, eras demasiado fuerte para seguir fingiendo no lastimar, y ahora entiendes. Tu error nunca se ha sentido. Confía en quien convirtió tu sensibilidad en un arma contra ti, pero ese tiempo ha terminado. Porque ahora tu sensibilidad es un escudo, es fuerza, es sabiduría. Y su mal, una vez escondido bajo su silencio, ahora está desnudo, visible, expuesto al mundo. Apuesto a que estarías en silencio. Pero lo que escucharán de ahora en adelante es exactamente lo que intentaron silenciar. Su verdad clara, poderosa e indestructible. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo lo que te sucedió ha sido diseñado? Como si alguien hubiera escrito un guión de dolor solo para verte caer? Y si te dijera que nada era por casualidad, que incluso las traiciones, las cataratas y los silencios eran parte de un plan oscuro, pero ahora se están desenmascarando? En este video descubrirás verdades crudas y liberadoras sobre las batallas que enfrentaste y por qué, incluso en silencio, nunca estabas perdido. Estabas siendo preparado. Antes de continuar, ahora haga 3 cosas que lo conectarán con esta verdad. Me gusta este video, suscríbase al canal, active la campana para no perder ninguna revelación. Además, comenta ahora mismo, la verdad está a mi lado. Este comentario no es solo una oración, es una declaración de aquellos que ya no aceptan ser silenciados. Es un paso de coraje asumir la fuerza que siempre ha existido en usted. Hay una especie de silencio que no es pasividad, sino una advertencia sutil de lo que está por venir. La mayoría confunde esta quietud con debilidad, como si quien se cierra aceptara el golpe. Pero en realidad, este silencio es el momento en que se recolecta el alma para observar, procesar y almacenar todo. No se dice cada palabra, cada lágrima contenida, cada aspecto desviado es un fragmento de fuerza que se recoge. El silencio, en este caso, no es sumisión, es preparación. Es el escenario tranquilo que precede a las tormentas más intensas, la que no advierte, simplemente se derrumbó con precisión. Aquellos que duelen sin remordimiento nunca están preparados para el silencio de aquellos que no toman represalias. Subestiman este silencio porque están acostumbrados al ruido, gritos, reacciones, desesperación. No saben cómo tratar con aquellos que simplemente absorben todo, registran cada acto y eligen no responder todavía.
Pero hay algo poderoso en aquellos que no necesitan probar nada de inmediato, porque lo que viene más tarde ya no es una defensa, es justicia, una justicia que no necesita que la audiencia suceda. Se mueve en el escondido, crece a la sombra y explota a la luz, revelando todo lo que ha sido oculto. Y cuando finalmente se revela esta tormenta silenciosa, no solo trae verdades, tiene consecuencias. Lo que parecía olvidado, enterrado y superado, regresa con intensidad doblada. Los atacantes comienzan a sentir el peso de lo que una vez llamaron exageración o drama, y en ese momento el silencio se convierte en un grito ensordecedor, el grito de la verdad, la resiliencia, el alma que ha aumentado. No entendieron que el silencio era una ruptura estratégica, y ahora están escuchando la estela del despertar. Deténgase por un momento y preste atención, porque es grave. Una nueva fase está a punto de comenzar en su vida. Y no estoy hablando de nada, estoy hablando de bendiciones concretas y visibles que transformarán tu realidad. Estás a unos pocos pasos de ganar lo que parecía imposible. Sí, el auto nuevo que sueñas ya está en camino. No es una coincidencia que estés aquí ahora. Es una clara señal de que el universo está respondiendo a su vibración. Y en este momento quiero brindarle una oportunidad poderosa, demostrar su gratitud al universo con un gesto simbólico, una manifestación de la fe. Si este mensaje le toca el corazón, si siente que todo esto está alineado con lo que ha estado pidiendo, haga clic en el botón Demasiado y envíe un valor de hasta $100. Este gesto no se trata de dinero, se trata de intención, reconocimiento y apertura para recibir aún más. Y no lo olvides. Comenta a continuación, obtengo mi victoria. Este comentario es una clave espiritual. Él le dice al universo que estás listo, que no solo crees, sino que está disponible para todo lo que está a punto de llegar. Las grandes bendiciones requieren grandes actitudes, y el tuyo comienza ahora. Hay una gran diferencia entre errores y estrategias. Los errores ocurren en el calor del momento, sin intención clara. Pero lo que viviste fue un milímetro diseñado. No era un descuido, era una operación. Cada comentario tóxico, cada ausencia intencional, cada aspecto de desprecio no sucedió por casualidad. Todo fue parte de un guión cruel escrito en las sombras. No estaban perdidos, eran muy conscientes de lo que hicieron. Actuaron como directores de una película oscura, en la que eras el personaje de ser roto escena tras escena. Lo más impactante es que esta manipulación se disfrazó de coexistencia normal. No hubo gritos ni explosiones, solo una frialdad calculada. No querían destruirte de una vez. Eso sería demasiado notable. Preferían ir lentamente, como el veneno colocado en dosis diarias en el desayuno. Probaron sus límites, te empujaron al borde del colapso y cuando te vieron resistir, la dosis aumentó. Esto no es un error, es método. Eran estrategas de dolor y tú fuiste el campo de las pruebas. Pero lo que no contaron fue con su instinto de supervivencia. Pensaron que pasarías en silencio, eso aceptaría el papel de la víctima sin disputar. El problema es que has alcanzado, entendiste el juego, viste los cables detrás de la cortina y te alejaste antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, quien siente el peso de la exposición son ellos, porque la verdad no se puede borrar y lo que se hizo en la oscuridad siempre encuentra una forma de emerger. Plantaron destrucción, pero la cosecha llegó y no hay forma de fingir que todo fue un error. No gritaron, no empujaron, no levantaron la voz. En cambio, sonrieron. Usaron palabras dulces, gestos amorosos y posturas impecables. Eran el retrato de la bondad, al menos para aquellos que vieron desde el exterior. Pero detrás de este barniz pulido se ejecutó un script cruel. Con cada acto de tipo hubo una intención oculta. Con cada abrazo un cálculo. Sabían exactamente cómo actuar,
para parecerse a los buenos en la historia, mientras que detrás de la espalda tiraron de los hilos que te ataron al sufrimiento. Este es el arte de manipulación más peligroso. No viene con signos obvios, viene disfrazado de afecto, preocupación, estar ayudándote. Crearon un entorno en el que comenzaste a dudar de tu propia cordura. ¿Lo exageré? Tal vez es solo a su manera. Estas frases se han convertido en mantras en tu mente. Porque ese era el objetivo: desacreditar su propio instinto, dudar de su propio dolor. Y cuando usted silenció, ganaron más espacio, más potencia. Todo sin levantar sospechas. Pero toda la manipulación, sin embargo refinada, tiene fecha de vencimiento. Y hay un punto en el que las máscaras comienzan a deslizarse. Las personas circundantes se dan cuenta de las inconsistencias y los disfraces comienzan a desmoronarse. Esto es cuando el manipulador pánico, porque no sabe cómo vivir con la verdad. Y en este punto, que ha estado en silencio durante tanto tiempo, gana voz. Una voz que ya no temblaba, que ya no tiene que disculparse por sentirse. La verdad es la única arma que no pueden controlar, y ahora está en la escena. Desde el principio no fue una opción aleatoria, fuiste elegido para el dedo, y no porque fuera frágil, sino porque su luz se molestó. Personas así no pueden soportar ver a alguien con su propio brillo, con sensibilidad y fuerza mezcladas en el mismo corazón. No solo querían lastimar a alguien, querían lastimar a alguien como tú, alguien con principios, empatía, con la capacidad de perdonar. Sabían que no regresarías de inmediato. Eso tendría dudas, eso trataría de salvar incluso a aquellos que te hundieron. El plan era simple. Socava su fuerza usando sus propias virtudes. Aprovecharon su paciencia, su bondad, su fe en el cambio. Y con cada nueva herida esperaban que salieras. Pero algo salió mal con sus cálculos. No te rompiste. Sangras, sí, pero a medida que sangraba, creció. Te subestimaron, y ese fue el mayor error. Porque ahora, lo que era Target se convirtió en un sobreviviente, y lo que fue oprimido se convirtió en testigo. Un testigo vivo de todo lo que intentaron esconderse. No te eligieron por casualidad, pero fue el mismo error de juicio lo que los llevó a la caída. Pensaron que podrían borrarte sin dejar rastros, pero ahora las pistas son claras, y cada uno señala directamente a aquellos que intentaron destruirte. Fuiste el objetivo de una guerra silenciosa, pero la guerra ha terminado. Y usted de pie es la prueba viviente de que aquellos que tienen verdad no necesitan vengarse, solo existen, y existir con la verdad es la mayor justicia que puedes hacer. Es difícil de aceptar, pero es cierto. Su dolor fue su entretenimiento. Cada lágrima, cada debilidad expuesta, cada ventilación inocente se ha convertido en combustible por sus risas silenciosas. Observaron como alguien que mira una telenovela, no con empatía, sino con placer. Su confusión se convirtió en un guión. Tu sufrimiento, audiencia, y cuanto más trataste de equilibrarte, más crearon una nueva irregularidad. Era un juego de inestabilidad, y tú eras el juguete favorito. Estas personas no querían ayudar, querían ver, no querían curar, querían burlarse. Cada vez que pensabas que te estaban escuchando, te estaban evaluando. Querían saber hasta dónde podían llegar antes de explotar. Y cuando finalmente reaccionó, fue imponido inestable, demasiado sensible. La trampa era perfecta: causar colapso y luego usar el colapso como justificación para el veneno mismo. Fue un ciclo cruel basado en su dolor, pero ahora el escenario se ha convertido. Quien una vez aplaudió su caída, ahora teme su ascenso. Porque no solo sobreviviste, entendiste el guión, viste el backstage de la trama y decidiste no participar más en el papel que te ha impuesto. Ahora, ¿quiénes son ellos?
y lo que ven es una persona que ya no necesita la aprobación de nadie para existir. Una persona que convirtió cada herida en una cicatriz de honor. Y este es el tipo de espectáculo que nunca imaginaron tener que ver. No fuiste solo una presencia en sus vidas, eras un espejo, un reflejo vivo de todo lo que evitaban ver en sí mismos. Su verdad expuso las mentiras que dijeron diariamente. Su integridad abrió la hipocresía que usaron como escudo. Y para aquellos que viven al organizar una versión distorsionada de sí mismos, ser enfrentado por una reflexión tan auténtica es insoportable. Entonces, en lugar de mirar en el espejo, decidieron romperlo. No te atacaron por lo que eras, sino por lo que revelaste. Su luz iluminaba las sombras que escondían. Su firmeza mostró cuán inestables eran. Su empatía gritaba contra el vacío que habitaba dentro de ellos. No fue tú quien causó dolor, fue una confrontación con tus propias verdades. Incapaces de lidiar con eso, optaron por la destrucción, porque siempre es más fácil destruir el espejo que enfrentar el reflejo agrietado en sí. Pero hay una verdad que ningún ataque puede borrar. Los espejos pueden romperse, pero las astillas continúan reflejándose, y eso es lo que no calcularon. Incluso destrozado, todavía mostraste realidad. Incluso en silencio, su presencia gritó. Y ahora, con usted todo de nuevo, reconstruido por dentro, su reflejo es más fuerte que nunca. Intentaron borrar la imagen, pero solo pudieron mejorar el contraste. Y ahora, lo que más temen es que todos vean lo que siempre han tratado de esconderse. No todo lo que duele es impulsivo. Hay heridas que se calculan fríamente, aplicadas a dosis medidas, con un propósito definido. Lo que sufriste no estaba descontrolado, era ritual. Un proceso metódico, repetido, estructurado para socavar su confianza, cuestionar su cordura y borrar gradualmente su identidad. Crearon un ciclo de tensión y alivio, dolor y migas de afecto, como aquellos que condicionan a un animal en el laboratorio. No se trataba de la relación, se trataba de dominar. Este tipo de crueldad no es informal, está construido. Sabían exactamente cuándo se mudan y cuándo se acercan, cuándo se calla y cuándo atacas. Cada gesto de frío era parte de una coreografía oscura. Estabas en un juego cuyas reglas cambiaron todo el tiempo sin previo aviso, y sin embargo, intenté jugar de manera justa. Pero no había justicia en ese tablero. Era una guerra en la que solo un lado sabía que estaba luchando. Y en este escenario, su resistencia fue la verdadera afrenta. Pero incluso el más complejo de los rituales se rompe frente a la conciencia. Te despertaste. Se dio cuenta del patrón, y cuando eso sucedió, el encanto se rompió. No eras el frágil, fue el fuerte quien estaba siendo entrenado para olvidar tu fuerza. Querían reducirte a una nada manipulable, pero saliste como todo lo que nunca podrían ser. Ahora el ritual se ha roto, y lo que anteriormente se controlaba en temor, el miedo que cuentas, muestran, revelan, porque lo que era secreto se convirtió en evidencia. Y la verdad, esto nunca podrían manipular. Durante mucho tiempo, dictaron el ritmo, controlaron el medio ambiente, manipularon las percepciones. Tenían poder, esto es innegable, pero nunca tuvieron autoridad. El poder se puede imponer, incluso comprar, incluso robado, pero autoridad, esto nace de la integridad, de coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Usaron el volumen, los títulos, la influencia para dominar, pero eran débiles por dentro, apoyados solo por un castillo de arena montado con arrogancia y ego. Se comportaron como jueces de su propio tribunal, condenados, señalando, condenando, pero la verdad es que estaban completamente fuera de la jurisdicción moral y espiritual. No tenían derecho a decidir sobre su esencia, su valor, su destino, y en el fondo lo sabían,
Es por eso que intentaron imponerse por miedo, silencio forzado, manipulación emocional. Necesitaban que creas que no tenía otra opción, debido a que sabían que el día en que te diste cuenta de que tenías, su imperio colapsaría. Y eso es exactamente lo que pasó. Te levantaste, y al hacerlo, reveló la falacia del trono que se sentaron. Ahora, quien los juzgó en el secreto del dolor, observa su liberación con los ojos abiertos, y finalmente entiende que el poder sin verdad es solo una máscara a punto de caer. La autoridad real es con quien ha sobrevivido a la injusticia sin perder su esencia. Y en este tribunal superior que ahora abre, que se sienta en los acusados, son ellos. Hay algo cruel en la forma en que la bondad es utilizada por aquellos que tienen intenciones oscuras. Su generosidad, su disposición a perdonar, su tendencia a ver lo mejor de los demás, todo esto se ha utilizado en su contra. Vieron en su empatía una puerta abierta, no entrar con sinceridad, sino para invadir con manipulación. Cada vez que eliges la paz, interpretaban como debilidad. Cada perdón era una señal de que podían seguir doliendo sin pagar el precio. No querían su alma, querían su control. Y el acceso fue otorgado por su buena fe. No era ingenio, era humanidad. Lo creíste porque amas. Lo perdonó porque cree en los reinicios, pero interpretaron este amor como permiso, probaron sus límites, superaron sus fronteras y aún se convirtieron en víctimas cuando, agotado, finalmente reaccionó. Y entonces crearon la narración de que usted era el problema mientras seguían explorando su luz. Pero cada arma, cuando se usa mal, regresa contra aquellos que lo ejercen. Su amabilidad no desapareció, se resistió. Y hoy es una prueba de que sobrevivió sin convertirnos en la misma que ellos. Esta pureza que han tratado de usar contra usted ahora, es evidente que el mundo ve a quién estaba realmente equivocado. Confundió la paciencia con la pasividad. Pero ahora se dan cuenta de que su bondad era un escudo, no debilidad. Y no hay nada más poderoso que alguien que todavía elige ser luz, incluso después de ser usados por los que viven en la oscuridad. Sin escuchar su versión, sin cuestionar sus razones, sin considerar su dolor, asumieron el papel de los jueces. Establecieron un tribunal invisible donde nunca tuviste derecho a la defensa. La oración se dio en silencio y la ejecución se produjo en forma de eliminación, rechazo, difamación. Actuaron como si fueran propiedad de la verdad, cuando todo lo que tenían tenía miedo de la tuya, y en el teatro de la vida actuaron como héroes, cuando el guión los describió como villanos. No buscaban justicia, buscaban control. Inventaron una culpa para justificar el castigo, crearon historias para deshacerse de su propia vergüenza, y al condenarte, aliviaron temporalmente su propia conciencia sucia. Pero cada tribunal falso tiene fecha de vencimiento, porque hay una instancia mayor donde los juicios se hacen en función de la verdad, no la conveniencia. Y en este caso, lo que estaba oculto comienza a surgir. Hoy ya no tienes que defenderse, los hechos hablan por ti. Su corte de conciencia está repleta de pruebas que ya no pueden ignorar, y lo que era el silencio, ahora es el eco. Lo que estaba oculto ahora es escándalo. Pensaron que podrían borrarte con mentiras, pero la verdad decidió gritar. Y cuando la verdad habla, no hay teatro para mantener la trama. Usted ha sido juzgado por aquellos que no tenían autoridad, y ahora observan la caída de un imperio construido sobre arena. Esperaban ver su ruina. Creían que, frente a tantas caídas, no habría más fuerza para levantarse. Se alimentaron de su dolor como buitres, esperando el final. Pero lo que no sabían es que no te estabas muriendo, estabas renacido. Cada lágrima que cayó fue una semilla. Cada silencio que soportaba era una base. Y cuando finalmente pensaron que habían ganado, saliste de las cenizas con una luz que las cegó. La resurrección
asusta más que la resistencia, porque ella demuestra que no importa cuánto intenten borrar a alguien, si esa persona es raíz y no una hoja, siempre vuelve a surgir. Volviste más fuerte, más lúcido, más firme, y esto, para aquellos que viven en control, es una oración, porque no hay nada más amenazante para un manipulador que alguien que se liberó de la dependencia emocional. No solo sobreviviste, te has convertido en alguien a quien ya no saben cómo llegar. Esta nueva versión tuya no es vengativa, sino consciente. No busque una revancha, busque un propósito. No quieres tomar represalias, quieres construir, y eso los desestabiliza, porque querían verte roto y ahora se ven obligados a verte crecer, florecer e influir. Su resurrección es un testimonio vivo de que ninguna destrucción planificada resiste la fuerza de aquellos que llevan la verdad dentro de sí mismo. Intentaron enterrarte, pero olvidaron que eras una semilla. Muchos esperan que la justicia venga con fanfarria, con el programa. Pero se mueve en silencio con firmes pasos y ojos atentos. Ella no grita, no corre, pero nunca se pierde el camino. Lo que está sucediendo ahora no es una coincidencia, es la cosecha. Todo lo que se ha hecho en el secreto está surgiendo. Las máscaras están cayendo sin que nadie tenga que tirarlas. La verdad se revela por la gravedad, ya que uno ya no puede soportar vivos bajo tierra. Pensaron que habían escapado. Ese tiempo borraría las marcas, que la gente olvidaría, que seguirías en silencio. Pero el tiempo no borra lo que está vivo, y la justicia no olvida lo que registró el alma. Ahora, sin previo aviso, ella está llamando a la puerta. Y lo que alguna vez estuvo seguro de la impunidad se convirtió en una pesadilla de exposición. No hay forma de ocultar lo que ya se ha revelado dentro. La justicia ahora camina hacia ellos y lleva en las manos no vengarse, sino equilibrar. Y lo más impactante es que no tuviste que hacer nada más que continuar. Mantente firme, sigue siendo verdad. Su constancia fue el desencadenante de la justicia, porque quien queda, demuestra, y quien demuestra, se transforma. El universo no se mueve por ira, sino por orden. Y este orden está siendo restaurado. Las piezas se están ajustando y lo que una vez se perdió ahora se encuentra. La paz que viene cuando el equilibrio finalmente se equilibra. Lo que habita en ellos ahora no es una culpa, es desesperación. No es arrepentido, es miedo a la cosecha. Porque el arrepentimiento requiere empatía y la empatía nunca ha sido parte de la ecuación. No se arrepienten de lo que hicieron, lamentan lo que están empezando a perder, el control, la imagen, las relaciones, las oportunidades. Todo lo que se construyó sobre mentiras se está arruinando, y el pánico está goteando de las esquinas de apariencia. Su miedo no proviene de lo que hicieron, sino de lo que puedes hacer con lo que sabes. Llevas la historia real, tienes la narración que nunca dijeron, y ahora, con el coraje de decir, se convierte en una amenaza para la ilusión que han sufrido durante tanto tiempo. Por lo tanto, están inquietos, por lo que evitan mirar a los ojos, por lo que cambian el tema cuando surge su nombre. Saben que la verdad no tiene fecha de vencimiento y que en cualquier momento se puede decir. Pero no tienes que actuar con la misma oscuridad que usaron, porque el simple hecho de que existes, estar bien, de ser libre, ya los persigue. Querían borrar su voz, pero ahora ella la hace eco incluso en silencio, y el miedo que sienten es, de hecho, el reflejo de su fuerza. Eres una prueba viviente de que ninguna mentira resiste la consistencia de la verdad. Y esta presencia, este testimonio, vale más de 1000 discursos. Esto es lo que los asusta. No es lo que dices, es en quién te has convertido. Intentaron borrar todo, el dolor, el abuso, las humillaciones, como si pudieran eliminar los recuerdos con silencio.
Crearon una nueva versión de la historia, donde estaban los inocentes, los perjudicados, los correctos. Pero hay algo que no se puede borrar, la verdad viva, y tú eres esta verdad. Su existencia, su cordura, su luz, su voz, son la evidencia material de que el crimen existía, fue premeditado y dejó marcas. Intentaron aislarte pensando que te harían invisible, pero te has vuelto aún más visible, debido a que la verdad no necesita una audiencia, necesita tiempo. Y el tiempo hizo tu parte. Hoy, lo que intentaron ocultar se elevan ante ellos como un espejo de alto rendimiento, innegable. No tienes que demostrar nada, solo sé, solo continúa, porque cada paso que das hacia la curación es un capítulo escrito en el libro de la justicia. Ahora eres un faro, no por vanidad, sino por testigo. Y quien observa, entiende. No sobreviviste por casualidad, sobreviviste por misión, y esta misión es esta: ser la presencia que contradice todas las mentiras. Querían borrarte porque eres prueba, pero cuanto más trataron de silenciarte, más fuerte se ha vuelto su verdad. No eres solo un sobreviviente, es revelación, y que nadie puede enterrar.